Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Amén. Estamos con la expectativa. ¿Qué va a pasar en esos 3 versículos? Porque en los 60 versículos, la verdad, de la semana pasada, pero hay mucho contenido, hermanos, de estos 3 versículos de Hechos 8, del 1 al 3, y está muy interesante. Quiero que pongan mucha atención de lo que se va a tratar en estos. Es sobre Saulo persigue a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Saulo persigue a la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 8, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versos del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? ¿Lo estudiaron? Bueno, pues vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle inicio a este estudio. Pueden preguntar con toda confianza, cualquier duda que tengan, pregunten. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta lectura. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Capítulo 2. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, mi Señor, nos ponemos en tus manos. Pido que tu Santo Espíritu sea nuestra guía, Señor, sobre este estudio bíblico de Hechos 8. Amado Señor, te pido que me ayudes por sobre todas las cosas a poder entender bien tu palabra. Abre nuestro corazón y que no nos vayamos de este lugar, Señor, igual como llegamos. Nos vayamos, Señor, fortalecidos de tu palabra. Pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Como introducción a este estudio, vamos a ver cómo se va desarrollando el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, haciendo una gran transición a otro escenario. Esto ya va a ir pasando a otro escenario. Y este se desarrolla a través del capítulo 7 que se dio la semana pasada, que fueron de 60 versículos, pero vamos a enfocarnos más en los últimos a partir del verso 54. En el verso 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿De quién estaba hablando? De Esteban, ¿verdad? Vemos
que es en este grupo de personas que odiaban a todo aquel que mencionaba el nombre de Jesús. Dice que estaban tan enojados que crujían los dientes. Y más bien, crujir los dientes quiere decir que se lo querían devorar, que querían eliminar a Esteban en su totalidad. Y así lo hicieron. ¿Quién era Esteban? ¿Se acuerdan quién era Esteban? Esteban era uno de los 7 varones que se escogieron de los diáconos para el servicio de las mesas, ayudar a los discípulos, para que los discípulos pudieran predicar la palabra, porque no había tiempo, era mucha gente que atender. Entonces escogieron, uno de los 7 varones diáconos escogieron a Esteban. Y Esteban era un varón, dice, lleno de fe y del Espíritu Santo. En los versos 55, 56 y 57 del capítulo 7, habla que Esteban alzó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Vio cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Y aquellos que lo estaban apedreando, dice que se tapaban los oídos porque creían que Esteban hablaba blasfemias. En el capítulo 6 también nos dice que Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y estos hombres corruptos no podían soportar que Esteban hablaba. Y disputaron con Esteban porque no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Luego dice que sobornaron a unos para decir que habían escuchado a Esteban que hablaba blasfemias en contra de Moisés y contra Dios. Noten hasta dónde llegaron. Pusieron falsos testigos contra Esteban. En el capítulo 7, verso 57, dice que arremetieron contra él. Y en el verso 58, vamos a leerlo, verso 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ok, aquí ya vamos a empezar a escuchar el nombre de Saulo. Aquí vemos que Saulo estaba participando en la muerte de Esteban de una manera muy cruel. Y de esa manera querían callarlo para que no mencionara más el nombre de Jesús. Y que los que estaban ahí presentes supieran lo que les esperaban si mencionaban el nombre de Jesús y tuvieran miedo. Vamos a Juan 15:20. Juan 15:20. ¿Qué dice Juan 15:20? Dice Jesús, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y en Mateo 10:28, Mateo 10:28 dice, fíjense lo que dice,
Jesús nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué nos puede hacer el hombre, hermanos? Puede matar el cuerpo, pero el alma le pertenece al Señor. Esteban ya sabía a lo que se estaba enfrentando y no tenía miedo de morir por causa de Cristo. Porque mientras lo estaban apedreando, él invocaba al Señor Jesús para que recibiera su espíritu, y sobre todo también clamaba que no les tomara en cuenta este pecado. Pasemos al capítulo 8 de los Hechos, verso 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, dice que salvo los apóstoles. Dice que Saulo consentía en su muerte. ¿De cuál muerte estaban hablando? De Esteban. Y la palabra consentía quiere decir que estaba totalmente de acuerdo. Dice que en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Dice que estaba en Jerusalén. En aquel tiempo todavía no se difundía el evangelio de Jesucristo, solo estaban predicando en Jerusalén. La palabra persecución quiere decir cazar. Es como cuando alguna persona va de cacería a cazar animales y matarlos. De esa manera perseguían a la iglesia. Y por causa de la persecución fueron esparcidos, dice, que para predicar la palabra en más lugares. Ahí ya se empezaron a salir de Jerusalén. En Hechos 1, en el capítulo 1, verso 8, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que les dijo Jesús. Entonces también dice que solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén y solo la iglesia fue esparcida para anunciar el evangelio de Cristo. Saulo, que aún sin ser creyentes, Saulo todavía no era creyente, todavía no amaba la iglesia. Saulo, sin saber, él era usado para que la iglesia cumpliera sus propósitos, porque si no hubiera habido la persecución, no se hubiera difundido el evangelio en más lugares. Hermanos, vemos las iglesias solas, ¿cierto? Hay mucha gente afuera todavía que podemos hablarles de el plan de salvación. Imagínense si viniera una persecución. Si viniera una persecución. A veces creemos que necesitamos esa persecución para un avivamiento, porque necesitamos hablar a otros
tener pasión por las almas. ¿O tienen miedo a ser perseguidos? ¿Qué pasaría si llega alguien con un arma y nos apunta la cabeza y nos dice, ¿creen en Jesús? ¿Lo negarían? Porque van a morir si les dicen que sí. ¿Temen a morir? Pueden matar el cuerpo, pero el alma no. La Biblia dice que el cuerpo, hermanos, la verdad, sabemos que somos el templo del Espíritu Santo, pero el cuerpo, ese se va al polvo, pero el alma, ese le pertenece al Señor. Entonces no importa si nos matan por causa de Cristo, tenemos la vida eterna. Creo que si cada uno de nosotros nos comprometiéramos para traer una persona, ya no por semana, de perdido un mes, o 2 o 3 meses, esta iglesia crecería. Los que tienen trabajos, los que tienen negocios, tienen la oportunidad de estarles hablando de Jesús. Hay que dar a conocer, hermanos, a Jesús. A veces creemos que ya todos saben, pero realmente no lo conocen. Vamos más adelante. ¿Qué era lo que pensaba Saulo? Mis amados, les animo que no tomen esta palabra a la ligera y que le hablemos a otros de Cristo y veremos los frutos a su debido tiempo, porque el Señor es el que se encarga de traerlos, pero nosotros tenemos que sembrar esa semilla. Vamos al verso 2 del capítulo 8. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Se piensa que los que fueron a enterrar a Esteban eran creyentes porque eran piadosos y les dolió su muerte porque le lloraron en gran manera. Y en aquellos tiempos, cuando alguno moría por blasfemo, según la ley judía, ellos inmediatamente los enterraban, sin velarlos como se hace el día de hoy. Pasemos al verso 3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando a casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Hermanos, no sé si saben, pero en la China comunista tienen bien vigilados a todos porque no quieren que se predique a Cristo. Por eso se reúnen en sus casas, pero cuando se enteran de todo esto, que se está predicando la palabra, los golpean, los torturan, los meten a la cárcel. Y eso era lo que hacía Saulo.
entraba a las casas. Vamos a Hechos 2, 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas, ¿verdad? Ahí se reunían. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían también? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, en las casas también había salvación cuando se reunían. Entonces, Saulo no podía enterarse en cuál casa estaban reunidos porque entraba y los arrastraba. Saulo, la verdad, hermanos, era hombre muy rudo y muy sanguinario con los cristianos. Realmente, vamos a ver quién era Saulo. Saulo fue nacido en la ciudad de Tarso, por eso se le llamaba Saulo de Tarso, que ahora Tarso es Turquía. En los últimos años del reinado de Augusto, Saulo era un judío más de los que habitaban la zona del Levante mediterráneo. Poco o nada se sabe de sus primeros años de vida. Saulo era un fariseo de la tribu de Benjamín. Antes de su creencia en Jesús como el Mesías de Israel, Saulo perseguía violentamente a los seguidores de Jesús. Saulo pensaba que era una plaga, que los cristianos eran una plaga y que había que exterminarlos, que acabar con ellos. Y pensaba que al perseguirlos hacía un servicio a Dios. Noten esto. Vamos a Juan 16, al Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso del 1 al 4. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará, ahí va, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea que Saulo no conocía al Padre ni a Jesús, pero él pensaba que rendía servicio a Dios. Dice, mas os he dicho que estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Saulo no conocía a Jesús, pero creía que le estaba sirviendo a Dios. Dígame. Que su actuar era correcto, porque lo mismo que hicieron con Jesucristo pensando que ellos estaban en lo correcto y no era así, realmente no recibieron al Señor como era y al hacer eso Saulo, pues él pensaba que estaba siendo celoso con la Escritura, él estaba defendiendo totalmente la Escritura, claro que no lo vamos a excusar, pero él en su forma de pensar y actuar era un celo total. Sí, pero la razón
era que necesitaba la revelación del Espíritu Santo. No tenía a Jesús, no conocía realmente a Jesús. Tampoco actúa de manera de matar a alguien. Y él era una persona que no. El que no conoce a Jesús no conoce a Dios. Ahí está la respuesta. Saulo de Tarso es llamado el apóstol de los gentiles y el apóstol de las naciones. Fundador de comunidades cristianas y evangelizador en varios de los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Redactor de uno de los primeros escritos canónicos cristianos, incluyendo el más antiguo conocido, la epístola, la primera epístola a los tesalonicenses. Pablo constituye una personalidad de orden del cristianismo primitivo y fue una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo. El apóstol Pablo, que antes era Saulo, fue un hombre muy sanguinario, que todos le temían, porque no se detenía ante nada. Él mismo pedía cartas a los del Sanedrín para entrar en las sinagogas y sacar a mujeres y a hombres para llevarlos presos a Jerusalén. Vamos a Hechos 9, 1 y 2. Hechos 9, 1 y 2. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué dice? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí todavía no se hablaba de cristianos, decía de este camino, porque sabemos que anteriormente todavía no se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino. Entonces sí sabemos quién es el camino, ¿verdad? Jesucristo dijo: yo soy, ¿qué? El camino y la verdad y la vida. ¿Y qué también dice? Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, pues Pablo todavía no conocía al Señor, ¿verdad? Él pedía cartas para entrar en las sinagogas. No solo se conformaba de ir casa por casa, sino también quería entrar a las sinagogas. Este hombre, vemos que sí tenía agallas, con mucho valor para hacer tales cosas. Saulo se convirtió de perseguidor en apóstol de Cristo. Saulo no se daba cuenta que al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo al mismo Cristo. Vamos a ver aquí su conversión cuando iba de camino a Damasco. Vamos a Hechos 9, ahí más abajito. Hechos 9, 3 al 5. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, ¿a quién estaba persiguiendo? A Jesús, ¿verdad? Entonces, porque la iglesia, nosotros somos de Jesús. Y ahí es cuando se le apareció Jesús en el camino, en ese momento, a Saulo, el perseguidor. Ahora se convertiría en el apóstol Pablo. Y este cambio indica que él, Pablo, un judío normal, un antiguo perseguidor de cristianos, ha pasado a ser un siervo esclavo de Dios para el servicio de la salvación de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros, porque nosotros no somos de Jerusalén. Vamos a Primera de Timoteo 12 y 13. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 12 y 13. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué dice Pablo? Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Exactamente. Vemos cómo el apóstol Pablo estaba reconociendo la ignorancia y la incredulidad por la cual estaba azotando a los cristianos. Pero también daba gracias a nuestro Señor Jesucristo por ponerlo en el ministerio. Vámonos a Hechos 22, del 3 al 5. Hechos 22. Sí, Hechos 22. Sí, del 3 al 5. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy de todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ok, ahí nos dice otra vez que andaba consiguiendo cartas, ¿verdad? Porque perseguía a los del camino. Pablo era un fariseo de fariseos, instruido por Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Uno de los más grandes Gamaliel lo podemos encontrar ahí en Hechos 5:34. Pasemos al capítulo 5, verso 34. ¿Qué dice sobre Gamaliel? Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley,
venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Hasta ahí. Era Un doctor de la ley. Ahí fue instruido Saulo de Tarso. O sea que Saulo conocía muy bien la ley judía. Se dice que Pablo de Tarso reunía su personalidad, sus raíces judías, la gran influencia que sobre él tuvo la cultura helénica y su ciudadanía romana, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles ejerció lo que le permitió una reconocida interacción con el Imperio Romano. Pablo se sirvió de este conjunto de condiciones para fundar varios de los primeros centros cristianos y para anunciar a la figura de Jesucristo, tanto como a judíos como a gentiles. Sin saber, perteneció al círculo inicial de los 12 apóstoles y reconociendo caminos marcados por incomprensiones y adversidades, Pablo se constituyó en artífice eminente en la construcción y expansión del cristianismo. Y esto fue en el Imperio Romano. Todo gracias a su talento, a su convicción y a su carácter. Y vaya que tenía carácter este hombre. Su pensamiento conformó el llamado cristianismo paulino. Y de las llamadas epístolas paulinas, ¿saben cuáles son las epístolas paulinas? La epístola a los romanos, la primera epístola y segunda a los corintios, la epístola a los gálatas, la epístola a los filipenses y la primera epístola a los tesalonicenses, la epístola a Filemón. Todas estas tienen en Pablo de Tarso su autor. Y aquí vemos cómo fue de gran bendición después de su conversión al servicio a Cristo. Vamos a terminar, hermanos, pónganse de pie para que no se me duerman. Hermanos, tenemos que ser valientes también nosotros, porque el reino de los cielos, ¿quién los van a arrebatar? Los valientes. Entonces no podemos acobardarnos, tenemos que ser valientes. Tal vez habrá gente que cuando les hablemos de Cristo se tapen los oídos y les digan, no me hables más de tu Jesús o de tu Dios, no. Tal vez haya ese tipo de gente cuando les hablemos de Jesús, pero no se preocupen. ¿Qué les decía Jesús? Sacúdanse los pies y sigan adelante. No nos podemos quedar a lamentar y a rogarles, no, hermanos, porque hay muchos que todavía, es más, ni quieren nada, ni les interesa, no quieren ningún compromiso con Dios, ellos quieren vivir así, ellos piensan que creen en Dios también como Saulo, que le están sirviendo a Dios de alguna manera, pero la verdad, hermanos, el diablo es el que los tiene cegados. Nosotros hay que sembrar esa semilla y Dios se encargará de lo demás. Entonces, Dios está llamando gente con carácter que no lo niegue, que cuando se enfrente a persecución no vuelva atrás. Si tienes un talento, ponlo en práctica. Si tienes convicción,
Mantente firme y habla a otros de Cristo. Necesitamos más Pablos en la iglesia. Ya dejemos atrás al Saulo que maltrataba a los cristianos y hablemos de que Jesús vino a morir por nosotros y que la vida que llevábamos no era agradable a Dios. El apóstol Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo tomó bien en serio su llamado al servicio de Dios como apóstol de Jesucristo, apartado para el evangelio. Mis amados, esto es para meditar. Realmente, ¿hemos estado ganando almas para el Señor? ¿O hemos creído que es suficiente venir los domingos a escuchar la palabra? Hay que poner en práctica nuestro llamado al servicio de Dios como cristianos y como siervos de Dios que somos. Termino con esto. Hechos 9, 15. Hechos 9. Y 16. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tenemos, hermanos, que padecer. No es fácil. No es fácil servirle a Dios. Si fuera fácil, todos estuvieran sirviendo a Dios. Pero no es fácil. A veces es falta de compromiso. Cuando nos comprometemos con el Señor, el Espíritu Santo nos va revelando, nos va dando esa pasión por las almas, nos va instruyendo, nos va guiando. Vete por aquí, vete por acá. Ya no somos nosotros, sino es el mismo Cristo que vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, somos instrumentos escogidos por Dios. Somos instrumentos de Dios y hay que dejarnos manejar por el Espíritu Santo. No por el enemigo, sino por el Espíritu Santo. Somos siervos del Señor y hay que mostrarnos como tales. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por Hechos 8, verso 1 al 3, donde Saulo persigue a la iglesia, Señor. Sabemos, Señor, que viene persecución para la iglesia, pero ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en ti, en tu palabra,
Amado Padre Celestial, ayúdanos a ser fuertes, a ser valientes, a difundir el mensaje tuyo, que podamos tener esa pasión por las almas para atraerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, convicción y carácter como el que tenía Saulo. Ayúdanos, Padre, a no atacar a la iglesia. Ayúdanos a ganar almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.